estos temas como el compromiso del líder con Dios, el compromiso de la iglesia con Dios, el compromiso de la familia con Dios, el compromiso del joven con Dios. Entonces, vamos a estar viendo, hermanos, ahorita le tocaba al hermano Beto, pero los que ya saben la noticia, se murió su suegra, entonces todavía no regresa de San Luis, esperemos que llegue más al ratito. Pero vamos con nuestro tema, el compromiso del líder con Dios. El compromiso del líder. ¿Cuántos pastores están aquí, hermano? Levanten sus manos. Ancianos, pastores, diáconos, maestros de escuela dominical. ¿Cuántos pastores, ancianos, maestros de escuela dominical, músicos, todo tipo de ministerio? Bueno, cuando hablamos del compromiso del líder con Dios, hermano, no solamente nos vamos a estar refiriendo a los pastores o ancianos, diáconos, sino maestros de escuela dominical, músicos, de todos los el liderazgo que la iglesia tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso con Dios? ¿Cuál es el compromiso del liderazgo con Dios? Compromiso, hermano, es una palabra que espanta a las personas. Es una palabra que espanta a los hermanos. Ya nadie se quiere comprometer. Las personas ya no se casan porque se espantan con ese compromiso, ¿verdad? Hoy en día los jóvenes dicen, pues ya me junté, vamos a probar si salen bien las cosas, pues ya veremos si nos casamos. ¿Saben por qué? Porque no quieren un compromiso. Los hermanos no quieren hacerse miembros de una iglesia. ¿Saben por qué? Porque no quieren un compromiso. Los pastores no quieren que se les diga pastores. ¿Saben por qué? Porque no quieren un compromiso. Los ancianos no quieren que se les diga ancianos. ¿Saben por qué? Porque no quieren un compromiso. Simplemente, pues, los hermanos me escogieron, ¿verdad? Pues no había nadie más que hiciera el trabajo, pues a mí me dijeron que lo hiciera. Hermanos, tenemos que entender que el llamado que Dios nos ha hecho, sea cualquier ministerio que tenga usted, tenemos un compromiso, ¿verdad?, delante de Dios, y nuestro llamado es un llamado santo. Entonces, vamos a definir compromiso. Compromiso, dice el diccionario, obligación, palabra dada y fe empeñada, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Entonces, ¿cuál es el compromiso de un líder? ¿Cuál es tu prioridad como líder? ¿Cuál es tu prioridad como líder? Voy a pedirle al hermano Eleazar que me cheque la hora, ya cuando llegue los 40 minutos, me diga, ya cortarle. Muy bien. En primer lugar, hermanos, en una entrevista con muchos pastores, con muchos hermanos, cuando se les dice, hermanos, ¿sabes cuál es tu compromiso? La mayoría dice, no, pues, predicar un sermón, dicen los pastores. Otros dicen, salir a evangelizar. Otros dicen, pues, hacer esto, hacer el otro. Pero tenemos que encontrar en la Biblia, hermanos, cuál es el compromiso que Dios adquiere con nosotros en el momento que le aceptamos, en el momento que somos llamados a un ministerio. Dice este texto que le hemos leído, lo voy a leer en otra versión y dice así: ahí mismo delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo también que se comprometieran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén cumplieron con el pacto de Dios, el Dios de sus padres. ¿De qué rey está hablando? Aquí está hablando del rey Josías. Todo el pueblo se había olvidado de su compromiso con Dios, todo sacerdote, todo el rey
que había pasado antes de Josías, se habían olvidado de su compromiso, se habían olvidado de ser obedientes a los mandatos de Dios. Pero llega este niño. ¿De cuántos años empezó a reinar Josías? De 8 años empieza. Dios llama a este hombre y empieza a reinar y empieza a poner orden al pueblo de Israel y empieza a quitar toda la idolatría que había. Y dice, ¿verdad? Y ahí mismo delante del Señor se puso de pie y se comprometió. ¿Saben a qué nos ha llamado Dios, hermanos? Tu compromiso como líder, tu prioridad como líder es de caminar con Dios en una relación íntima primeramente, antes que hagas cualquier cosa. Porque muchas veces, hermanos, hacemos y se nos olvida tener una relación viva con Dios. Entonces, ahora no solamente el liderazgo de una iglesia, sino que toda la iglesia. Pero si vemos en este texto, dice, el líder se comprometió. ¿Y qué hicieron los demás? Y se comprometieron todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los habitantes de Jerusalén. Siempre el líder va, ¿qué? Adelante. Si el líder es apático, si el líder es impuntual, si el líder no se compromete, si el pastor, si el liderazgo de la iglesia no se comprometen, imagínense cómo va a estar su iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Si nosotros como parte del liderazgo de una iglesia no estamos comprometidos con Dios, obviamente vamos a reproducir lo que nosotros somos. Y tristemente, si usted voltea y ve a su iglesia es lo que usted es. Eso, nada más. Es como dice el dicho, ¿verdad? Voltea a ver a tus hijos y ellos son igualitos que los padres, que tú. Voltea a ver a tu iglesia de liderazgo, tu iglesia es igualito que tú. Y desde ahí, hermanos, tenemos que empezar a evaluar nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro compromiso? Entonces, nuestro primer compromiso, tu compromiso de caminar con Jehová es tu prioridad. Tu compromiso de caminar con Jehová es tu prioridad. Mantener una relación viva con Dios es la prioridad del líder. Antes de que salga a evangelizar, antes de que se pare a predicar un sermón, antes de que haga otra cosa. No tiene otro compromiso que pasar tiempo con Dios. Vamos a Jeremías 23, 18. Jeremías capítulo 23. Versículo 18. Capítulo 23, versículo 18. Dice: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y lo oyó. El 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Estar en el secreto de Jehová es tu compromiso. Estar en el secreto de Jehová es tu prioridad como parte del liderazgo de una iglesia. No tienes más, porque tú al estar en el secreto de Dios, Dios te va a ir mostrando, Dios te va a ir revelando todo lo demás que tienes que ir haciendo, porque ahí tú vas a aprender su palabra, ahí tú vas a conocer quién es Dios. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién? Hermana, ¿podrías tirar la mano y prender esa luz en medio para que vean los hermanos? Gracias.
¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Cuando el liderazgo de una iglesia se mete en el secreto de Jehová, ¿qué hace? Ve y oye la voz de Dios, y eso que hace, lo transmite a su pueblo. ¿Qué es estar en el secreto de Jehová, hermanos? ¿Qué es estar en el secreto de Jehová? Al escuchar la palabra secreto se despierta en nosotros un interés especial por ese secreto y queremos conocer de qué se trata. Primero, el término implica que son cosas ocultas y de vital importancia en todas las esferas. Habla de comunicación confidencial o asunto confidencial. Vamos a definir estar en el secreto de Jehová. Significa a esa actitud de mantenerse cerca en una relación relajada e íntima, tan cercana que podemos escuchar suavemente el susurro de Dios, el consejo de su corazón y por sobre todo familiarizarnos con la persona y el carácter de Dios. Cuando tú te metes en el secreto de Jehová, entonces tú conoces su persona, tú conoces su carácter. Mientras tú más vives cerca de Él, vas a ser más como Él. ¿Por qué a veces, hermanos, y hablando de liderazgo, ¿por qué a veces no actuamos? ¿Por qué a veces no nos comportamos como tenemos que comportarnos? ¿Por qué? Estamos muy lejos de la presencia de Dios. Sí, el hermano anda arduamente evangelizando, invitando gente, anda haciendo y acá, pero cuando llega la situación dura en su vida, ahí es donde de veras tiene que mostrar el carácter de Dios, de Cristo en su vida. Todo el esfuerzo que hace, si no demuestra el carácter de Dios, lo echa a la basura. Así podrás evangelizar mucho, así podrás hacer y ir y venir, pero si tú te olvidas estar en el secreto de Dios, cuando la situación en tu vida se pone difícil, todo lo demás se viene por abajo. Entonces, cuando nosotros aprendamos, hermanos, estar en el consejo de Dios, escuchar la voz de Dios, oír su palabra, entonces podemos conocer su persona, su obra y su carácter para nuestras vidas. Mientras, vamos a estar muy lejos. Podemos ser buenos religiosos, pero no buenos discípulos de Cristo. Y Dios no busca religiosos, Dios busca discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice nuestro texto lema? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo y sígame. ¿Verdad que así dice? No. Claro que no, no dice así. Tome su cruz cada día y sígame. Así están conmigo, hermanos. Y escuché un amén cuando dije algo que no era, ¿verdad? Pónganse usados. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz de Cristo, hermanos, habla de sacrificio, habla de dar nuestra vida, habla de morir por la causa de Cristo. No importa, venga lo que venga. Aquí en el contexto de los oráculos contra los falsos profetas, y aquí está hablando contra el falso liderazgo de la iglesia de Israel, todos los profetas, los sacerdotes, el liderazgo falso que tenía, ese es el contexto de este texto que estamos leyendo. Y el Señor está enfatizando que ni ninguno de ellos ha estado en su consejo, ni ha recibido un mensaje del Señor, sino han estado dando sus propios mensajes lejos de los del Señor. En realidad el término no necesariamente es, cuando habla de estar en el secreto de Dios, no habla de un tiempo devocional,
Porque yo sé que aquí muchos tienen un tiempo devocional, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Si sabes que este es un tiempo devocional, ¿no? Bueno, pero en realidad este texto no está hablando de un tiempo de devocional. En realidad este texto está hablando de una vida devocional. No un tiempo devocional, sino una vida devocional. ¿Qué significa eso? Porque muchos tenemos un tiempo devocional cierta hora. A las 7 oro y pues, ciertas horas. Pero durante las 24 horas, ¿qué hacemos? Entonces, cuando habla de estar en el secreto de Dios, no importa que estés en tu trabajo, no importa que estés donde estés, si habla de estar un tiempo a solas, pero habla de una vida de devocional, es importante entender que estar en el secreto de Dios no es a la carrera, ni un punto de mi agenda que cumplir en el día, es la necesidad de estar con alguien al que nos acercamos porque nos agrada. Es la necesidad de acercarnos a alguien de esta persona que es Dios porque estamos ¿qué? Enamorados de ese Dios. Estamos enamorados de ese Dios. Así cuando tenía su novia, wow, todavía ahí novia con su esposo, no buscaba un tiempo, tal hora, no, tengo que estar con mi novia 30 minutos y ya se acabó. O una hora, no. Usted llegaba con su novio y se pasaban las horas. Pasaba una hora, pasaban 2 horas, y usted seguía ahí platicando, teniendo comunicación. ¿Por qué? Porque está enamorado. Buscaba una relación, buscaba conocer a la persona. Entonces, cuando hablamos de estar en el secreto de Jehová, habla de esa relación, no a la carrera, ni un punto de mi agenda, sino que de un tiempo en lo cual tengo que estar delante de su presencia, porque tengo la necesidad de estar con ese alguien, porque me agrada estar con él, porque no puedo estar sin él. No puedo estar sin él. No sé si usted puede estar sin Dios, pero no podemos estar sin él, hermanos. Porque dice su palabra, separados de él, nada podemos hacer. Tú sepárate por unos segundos de Dios, vamos a ver. Pues no podemos separarnos de él ni un segundo. Y porque simplemente al estar cerca de él, el que sale más beneficiado, ¿sabe quién es? Soy yo. Dios no. Dios ni siquiera necesita de mí. Pero yo sí necesito de Dios. Y si quiero ser usado como un instrumento útil en sus manos, entonces necesito conocerlo, necesito conocer su carácter, su persona, sus obras para con mi vida. Pero ¿cómo? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la consagración, a través de rendir mi vida a Él. Entonces, porque el más beneficiado, estamos diciendo, somos nosotros, porque el contacto con Él me hace parecerme más a Él, y por eso todo, y sobre todo me transforma en un mejor discípulo, o en un mejor hijo de Él, porque pasamos tiempo. Dese cuenta usted, evalúe su vida, su temperamento, su carácter, todo lo que usted es. Pase usted más tiempo con Dios, ore, Dios lea la Biblia y va a ver que su vida va a empezar a cambiar, a transformarse. Pero usted deje de asistir a la iglesia, deje de leer la Biblia y deje de orar y va a empezar su vida, una vida de desastre. Entonces, hermanos, estar en el secreto de Jehová es eso, estar en una relación viva con Él día y noche. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que la meditarás ¿qué? De día y de noche. ¿De qué está hablando eso? Tú tienes que meditar
No es que tú, porque dice, pues hermano, pero ¿cómo voy a leer la Biblia en mi trabajo? O sea, ando de aquí por allá. No es que leas tu Biblia en tu trabajo. Si tienes tiempo, hazlo, pero habla de meditar de día y de noche, o sea, todo el tiempo meditar. Ahora, ¿quiénes deben estar en el secreto de Jehová? ¿Quiénes deben estar en el secreto de Jehová? Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿quiénes son ellos? Su liderazgo, los profetas, los sacerdotes. Se refiere a los profetas tanto de Samaria como de Israel, así como los sacerdotes de Israel. El 23:11 dice, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hay su maldad, dice Jehová. Entonces aquí está hablando al liderazgo del pueblo de Israel. Tanto su profeta, tanto como su sacerdote son impíos, dice Jehová. Y entonces el liderazgo, al ser impío, ¿a qué llevó al pueblo? También lo llevó al pecado. Cuando el liderazgo de la iglesia vive en pecado, cuando el liderazgo de una iglesia no anda bien delante del Señor, igual lleva a toda su gente al despeñadero. Entonces, hermano, no es cualquier cosa decir, yo soy pastor, y yo soy siervo de Dios, yo soy anciano, soy diácono, toco la guitarra, Tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios. Porque muchos dicen, no, pues yo nada más toco la guitarra y... ¿Sabías que tienes un compromiso muy grande al estar tocando un instrumento? No es nada más venir y rascarle a la guitarra, no. Tienes un compromiso con Dios de consagrar tu vida. No, hermano, pensé que nada más yo soy diácono. Tienes un gran compromiso. Hermano, es que nada más doy clases a los niños más pequeños. Yo creo que no, es el compromiso más grande, porque estás formando una vida. Entonces, todos los ministerios que usted puede estar ocupando en su iglesia, tiene usted un compromiso. Y este texto está hablando precisamente a ese tipo de liderazgo. Si el liderazgo vive una vida impía, entonces, ¿qué dice? Aún en mi casa y es su maldad, dice Jehová. Aún en la casa de Dios, aún en la iglesia, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar arrastrando a los demás al rumbo donde vamos. Entonces, hermanos, tenemos que rectificar nuestras vidas como liderazgo a nivel región. Aquí faltan muchos pastores, falta mucho liderazgo por llegar. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Desde hace un año se ha estado anunciando, o sea, por internet, por todas partes, ¿verdad? Las juntas regionales, pero como que no hay un compromiso. Entonces imagínense cómo están nuestras iglesias. O sea, usted nomás dése una idea. Si nuestro liderazgo está así, imagínense, no vayamos tan lejos. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que son de compromiso. Muchos pagaron en su trabajo, muchos pidieron vacaciones, muchos faltaron. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso que cumplir. Y esa es la gente que Dios va a usar. Esa es la gente que Dios va a ser un instrumento útil en sus manos. Entonces, esto significa que Dios espera de su liderazgo la capacidad de permanecer en su secreto. Lo complicado de estos líderes era el hecho, no era que se quedaran sin mensaje, sino que ellos seguían diciendo cosas para el pueblo. Lo dramático era que ellos no decían lo que Dios estaba tratando de decir. Lo crítico de un liderazgo que no vive en el secreto de Dios no es que no diga nada, sino que lo dice en nombre de Dios, pero son sus propios pensamientos. Lo dice en el nombre de Dios,
pero con sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias tradiciones. Jesús dijo a los fariseos al liderazgo en aquel tiempo que ustedes enseñan doctrinas de hombres como si fueran doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque el liderazgo del tiempo de Jesús también estaba lejos del secreto de Jehová. ¿Y qué enseñaba? Pues pura doctrina de hombres. No podemos asumir posiciones de liderazgo si nosotros no desarrollamos la capacidad, la necesidad y la disciplina de buscar a Dios en lo secreto. Este es un llamado para todos los que ostentamos hacer las cosas que Dios nos manda hacer, pero siguiendo sus instrucciones. Es interesante, hermanos, que en Jeremías 48:10, si gustan buscar conmigo, Jeremías 48:10, lo leemos juntos, hermanos. Dice la palabra así: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Qué fuerte palabra. Se los voy a leer en diferentes versiones. Dice la versión Dios habla hoy: maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Maldito el que se niegue a tomar parte en la matanza. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor, los que retengan la espada del derramamiento de sangre. En la versión Nueva Internacional dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor, maldito el que da la sangre, el que de la sangre retraiga su espada. La palabra de Dios para todos dice: maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor, maldito el que no manche de sangre su espada. Traducción en el lenguaje actual dice: maldito sea el que no quiera tomar la espada para matar, maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordene. Donde leímos en la Reina Valera dice: el que haga indolentemente, el que haga de mala gana, el que no haga con gusto, el que sea negligente, sea ¿qué? Maldito. ¿Cuántos negligentes estamos aquí, hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí como liderazgo a veces hacemos de mala gana la obra que Dios nos ha encargado? ¿Cuántos de los que estamos aquí como liderazgo no hacemos con gusto el trabajo que el Señor nos ha encargado? Y dice, maldito el que no lo haga así. Lo curioso, hermanos, es que el verbo hacer, en todos estos textos que leímos, habla del verbo hacer. Es actuar con efecto, causar algo, recibir instrucciones de alguien personalmente, es decir, también tiene una connotación o raíz de la palabra en lo secreto. Así que una característica de hacer la obra de Dios de buena gana y radicalmente es resultado de estar en el secreto de Dios. El resultado de hacer la obra de Dios de buena gana, si es un buen religioso, pero no un buen discípulo, porque no se ha negado a sí mismo para tomar su cruz cada día. ¿Cuál es la ventaja de estar en el secreto de Dios, hermanos? Podemos conocer a la persona de Dios. Porque si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ese es el resultado de estar en el secreto de Dios. Hacer oír a la iglesia, al pueblo, la verdadera palabra de Dios. No lo que yo pienso. ¿Cuántos de los pastores de liderazgo aquí preparan un mensaje o una predicación deductivo y no inductivo?
Pues esto es lo que pienso, ¿no? Y este le va a caer bien a este hermano, y eso es lo que va a preparar. Entonces no voy primero a Dios, a su palabra, para que a mí salga lo que tengo que decir, sino que primero obtengo mi pensamiento fuera de la palabra, ya mi pensamiento lo acomodo de acuerdo a la palabra. Entonces podemos conocer a Dios, podemos conocer la palabra de Dios y poder comunicarla, podemos conocer las prioridades de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de Dios hoy para su pueblo? La primera es devolver su carácter de Señor. Eso es lo primero, devolverle su carácter de Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos a Dios, a Cristo como nuestro Señor? La mayoría lo tienen como su Salvador nada más, pero pocos lo tienen como su Señor. Y cuando usted dice Dios es mi Señor, Cristo es mi Señor, ¿sabe qué está diciendo? ¿Aquí hay alguien del ejército? Lo que usted está diciendo es a sus órdenes, Señor. Dicen allá un dicho en el ejército que las órdenes se cumplen y no se discuten. Eso nada más es. Pero cuando Dios nos dice, vayan y hagan discípulos, vayan, hagan esto, ¿qué decimos? No, Señor, mejor que vaya el pastor, mejor que vayan los hermanos. No, yo no sé. No, Él te está dando una orden, no es que sabes o no sepas. Él te está dando, ve. ¿Están conmigo? Esa es la orden. Mira que te mando que te esfuerces. No, a veces es que los hermanos, es que me hicieron gesto, es que no me saludaron. Ya como que agarramos nuestras canicas, va y nos vamos. Entonces, mira que te mando es una orden. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Es una orden. Es una orden, dice, por tanto, ir y hacer. Es decir, no es una opción, hermano, es una orden. Y una orden no se discute, sino que se así nada más te pasa. Recuerda que los que están en la milicia entienden bien estos términos. Porque un ejército está metido dentro de la disciplina, y hace rato estábamos hablando, la disciplina que el liderazgo debe de formar en su vida. Tu compromiso, hermanos, también vamos rápidamente, ya me tocaron la campana. Tu compromiso como liderazgo, hay muchos hermanos, pero nada más quise escoger tus dos. Es primeramente mantener tu relación íntima con Dios. De ahí emana todo lo demás. Ahí emana todo lo demás que Dios te va a ir mostrando para que hagas. El segundo, tu compromiso de equipar a la iglesia que Dios te encargó. No seas tú el liderazgo orquesta, el pastor orquesta. Equipa a la gente, entrena a la gente que Dios te dio. Rápidamente vayamos allá en Efesios capítulo 4. Dice, versículo 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo tipo de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Segunda Timoteo 2:2. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Qué dice?
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermanos, tu otra prioridad, si Dios te está dando gente, tienes que empezar a entrenar a esa gente. Cuando a veces la iglesia es una nueva iglesia, el pastor, el encargado, tiene que hacer todo el trabajo de evangelismo, predicar, visitar, hacer todo lo demás, ¿verdad? Pero ya conforme Dios te va dando gente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir entrenándolos, porque en cualquier momento Dios te puede llamar a otro lugar, y si tú no entrenaste a la gente que Dios te dio en ese lugar, ¿saben qué va a pasar? En cualquier momento se va a acabar esa obra, porque no hay alguien que le dé seguimiento. Hermanos pastores, tenemos que tener en cuenta estas palabras. Y él mismo constituyó, que dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Ellos entrenan, ellos capacitan a la congregación para que la congregación que haga, vaya y haga el trabajo. En muchas iglesias donde han estado los pastores, orquestas, en el tiempo la iglesia va bajando, ya nomás de 100 que asistieron, empiezan 80, empiezan 50, empiezan 30, empiezan 20, empiezan 10, llegan 5 a veces, hasta nada más queda 2 familias. ¿Por qué? Porque el pastor recoge la ofrenda, el pastor viene y barre, el pastor predica, el pastor evangeliza, el pastor visita, el pastor es el pastor, orquesta y los hermanos. Bien, gracias. ¿Dónde están? No, y la culpa no es de los hermanos, déjenme decirle, pastores, la culpa es de nosotros como pastores. ¿Por qué? Porque no queremos soltar esto que se llama púlpito. Pues somos tan celosos. No, que nadie se pare en mi púlpito. No, es mío. Tenemos que dar oportunidad a otros hermanos. Tenemos que enseñarles, tenemos que doctrinarlos para que ellos empiecen a hacer el trabajo. Necesitamos líderes comprometidos que equipen a su iglesia para que madure y sirva al Señor. Está muy de moda en algunos sectores del cristianismo buscar las metas de la iglesia y la metodología para llegar a ellas, imitando una iglesia local exitosa. Y para ello se han publicado muchísimos libros que explican secretos, metodologías, de crecimiento, y haz esto, haz células acá y allá. Pero hermanos, veamos en la palabra inspirada por el Espíritu Santo cuál fue el modelo que Dios nos dejó para el crecimiento de la iglesia. A lo mejor usted está copiando algún modelo de otra iglesia grande, una mega iglesia, y dice, voy a hacer esto en mi iglesia. Y mete en su iglesia baterías, mete un montón de ruidos, y dice, no, pues es que así hacen otra, y no, la gente está llena. Pero ¿será eso? ¿Será ese el modelo que Dios nos dejó? De acuerdo a Efesios. Otros meten otros tipos de cosas, copiamos cosas. Pero ¿qué formamos a veces? Puros cristianos carnales y no cristianos maduros. Dios quiere que llevemos a la iglesia a la madurez, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. El liderazgo está puesto para perfeccionar a los santos. Entonces, ¿quién va a ser cuando el liderazgo hace ese trabajo? Entonces la iglesia va a empezar a hacer la obra. Los hermanos van a empezar a evangelizar, los hermanos van a empezar a visitar, los hermanos van a empezar a hacer lo que tienen que hacer, lo que Dios les ha dado. Pero tenemos que equipar.
Estimado consiervo, tu compromiso con Dios es estar con Él cada día para conocer sus secretos, y así podrás guiar a la iglesia que te encargó para que lo equipes y lo lleves a la madurez y crecimiento. ¿Qué harás específicamente para ser participante de la forma bíblica en que opera el crecimiento de una iglesia local, para que lleguemos a la unidad de la fe y reflejemos el carácter de Jesucristo? ¿Qué harás tú específicamente? Estamos aprendiendo a meterme más en el secreto de Dios y empezar a equipar a mi gente que Dios me dio. Dice, quiero concluir con este texto de Nehemías 38. Y capítulo 10, 28 y 29 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, Sedequías y el resto del pueblo. Hicieron un compromiso, escribieron el pacto y dijeron: vamos a comprometernos a seguir al Señor. Y espero, hermanos, que cada uno de nosotros haga un compromiso con Dios de caminar cerca de Él, de equipar a su gente. Que el Señor les bendiga.